Hay momentos en la vida que lo cambian todo. Crees que tienes el control, que has construido un camino sólido y predecible, pero de repente una sola intuición, una sola verdad previamente oculta, puede poner tu mundo patas arriba. Eso es exactamente lo que le sucedió a Daniel Carter aquella tarde cualquiera, cuando decidió dar un paseo por el parque para despejar su mente después de años dedicados a construir un imperio. Sin embargo, lo que encontró allí fue algo que ninguna fortuna podría prepararlo para afrontar. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué pasaría si un error del pasado volviera para cambiar por completo tu presente? ¿Podría una sola elección cambiar no solo tu vida, sino la vida de otros de maneras que nunca imaginaste? La respuesta es sí. Hay decisiones que tomamos sin darnos cuenta del impacto que tendrán años después, y hay secretos que, al revelarse, muestran cuánto subestimamos lo que realmente importa. Daniel no era un hombre cualquiera. A sus 38 años había conseguido todo lo que siempre había soñado: éxito, dinero, reconocimiento. Su empresa tecnológica estaba presente en 3 continentes. Las revistas de negocios presentaban su foto en la portada y los inversores competían por su atención. Pero por extraño que pareciera, algo dentro de él no estaba completo. Por eso, cuando regresó a la Ciudad de México, donde creció, sintió un vacío difícil de explicar. Y, sin saber por qué, esa tarde decidió ir al bosque de Chapultepec para intentar encontrar algo de paz. El sol pintó el cielo de color naranja mientras caminaba entre los árboles. Por un momento cerró los ojos, dejando que el sonido del viento y las risas lejanas de las familias aliviaran su mente, cargada de decisiones y asuntos. Pero entonces algo rompió su tranquilidad: el sonido de una guitarra, una melodía suave, acompañada de una voz femenina que sonaba extrañamente familiar. Curioso, siguió el sonido hasta encontrar la escena que cambiaría su vida para siempre. Una mujer cantaba sentada en el borde de una fuente y junto a ella 3 niños pequeños jugaban inocentemente. El corazón de Daniel se aceleró. Él conocía a esa mujer y esas caras infantiles eran idénticas a las de él. Por un momento, Daniel se quedó congelado. Su cerebro intentó encontrar explicaciones lógicas a lo que veía, pero nada tenía sentido. La mujer era Olivia, su ex esposa. No la había visto desde hacía 5 años, desde que tomó la decisión de dejar todo atrás y mudarse a Estados Unidos. Pero eso no fue lo único que lo paralizó. Los 3 pequeños a su lado tenían rasgos inconfundibles: la forma de sus ojos, la manera en que uno de ellos fruncía el ceño concentrado ante un dibujo en el suelo, la sonrisa torcida del otro, la expresión curiosa de la chica más joven. Eran copias de él, eran sus hijos. Parecía que faltaba el aire. Su pecho subía y bajaba de manera desigual mientras Daniel intentaba razonar. ¿Cómo fue esto posible? ¿Por qué Olivia nunca te lo dijo? Recordó cuando se separaron, ella llorando, él diciendo que no podía aguantar más, que necesitaba irse para construir algo más grande. Pero nunca, en ningún momento, mencionó estar embarazada. Nunca envié un mensaje, una carta, una llamada telefónica. ¿O lo enviaste? Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que, en los primeros meses después de su partida, su asistente filtró todos los mensajes personales. Había ignorado la mayor verdad de su vida sin siquiera darse cuenta. Olivia notó su presencia. Por un instante, su rostro reflejó una profunda sorpresa, como si hubiera visto un fantasma. La música se detuvo y el silencio que siguió pareció aún más ensordecedor que cualquier melodía. Los 3 pequeños notaron la reacción de su madre y, curiosos, siguieron su mirada hasta el hombre del traje impecable que estaba allí, con la boca abierta.
Uno de los chicos, el más tranquilo, inclinó la cabeza y frunció el ceño, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies cuando la niña, con su voz dulce e inocente, preguntó: «Mami, ¿por qué este hombre se parece tanto a Nicolás?». El tiempo pareció ralentizarse. Olivia, visiblemente tensa, comenzó a recoger sus pertenencias a toda prisa. Ella iba a huir. Daniel vio a sus hijos frente a él por primera vez y no podía dejar que desaparecieran como si ese momento nunca hubiera sucedido. Su voz se apagó antes de que pudiera pensar: «Olivia, espera». Ella dudó. Su mirada estaba llena de dolor, resentimiento y algo más, miedo, pero por alguna razón se detuvo. Y en ese momento, Daniel supo que ya no podía huir de esa verdad. Él tuvo hijos, 3, y necesitaba saberlo todo. Olivia apretó los labios, claramente luchando consigo misma. Daniel podía ver el conflicto en sus ojos. Una parte de él quería desaparecer de allí, huir de esa inevitable conversación, pero otra parte sabía que esa era una verdad que ya no podía ocultarse. Los años de silencio habían terminado. Miró a sus hijos y luego a él, respirando profundamente antes de decir en un tono frío, pero controlado: «Ahora no, Daniel. Los niños están cansados». Los niños, esas 3 pequeñas vidas que tuvieron su sangre, su genética, pero crecieron sin siquiera saber quién era. Daniel no sabía qué le dolía más: el hecho de que Olivia les hubiera ocultado su existencia, o el hecho de que quizá él mismo hubiera cavado ese abismo al elegir su carrera por encima de todo lo demás. Pero ahora estaba allí. «Y no me iría sin respuestas. Por favor, solo dame 5 minutos». La voz de Daniel salió más ronca de lo que pretendía. Olivia vaciló y miró a sus hijos. Mateo, el más serio, hojeaba distraídamente un libro infantil, pero sus ojos atentos analizaban la tensión en el aire. Nicolás, el más agitado, seguía sosteniendo el balón de fútbol que parecía ser su fiel compañero. Valentina, la más pequeña, miró a Daniel sin miedo, con genuina curiosidad. Ninguno de ellos parecía saber quién era, ninguno de ellos parecía extrañarlo. Y esta constatación me golpeó fuerte. Olivia suspiró y finalmente cedió. «Vale, pero no aquí. Si quieres hablar, nos vemos mañana en mi casa, a solas». Y entonces, sin esperar respuesta, tomó a los pequeños de la mano y comenzó a alejarse. Daniel se quedó allí paralizado, viéndolos desaparecer entre la multitud. Su mundo, su realidad, todo lo que creía saber sobre su vida, se había derrumbado ante sus ojos. Daniel pasó la noche sin poder dormir. ¿Cómo era posible que tuviera 3 hijos y recién ahora se enterara? Con cada intento de cerrar los ojos, la imagen de los niños volvía a su mente. Mateo, con su mirada observadora y calculadora. Nicolás, siempre en movimiento. Y Valentina, la más pequeña, con su inocente curiosidad. Tenían nombres, tenía personalidades, tenían una vida, y él no era parte de ello. Por primera vez, Daniel se preguntó qué se había perdido en esos años. El primer llanto, el primer paso, la primera palabra. ¿Cuántas noches pasó Olivia despierta cuidándolos? ¿Cuántos cumpleaños no celebró? Una punzada de culpa se instaló en su pecho, más fuerte que cualquier fracaso que hubiera enfrentado antes en el mundo de los negocios. Era un extraño para sus propios hijos. Y ahora solo quedaba una opción: intentar recuperar el tiempo perdido. A la mañana siguiente, Daniel llegó a la dirección que le envió Olivia. Esperaba un edificio de clase media, quizás algo modesto, pero bien estructurado. Sin embargo, lo que encontró fue un edificio viejo, sin ascensor, con paredes desconchadas y una puerta de hierro que crujía al abrirse. Subió los escalones hasta el 5.º piso, sintiéndose sofocado con cada tramo.
Es aquí donde ella crió a sus hijos sola, él viviendo en lujosos áticos, viajando en jets privados, mientras Olivia pasaba noches sin dormir en ese pequeño y estrecho apartamento. Respiró profundamente antes de llamar a la puerta. Un sonido de pasos ligeros vino del otro lado. La puerta se abrió lentamente, revelando a Cindy Olivia con una expresión ilegible. No había ira ni ninguna emoción evidente, solo un profundo cansancio. «Entre». Su voz era neutra y no dejaba lugar a ninguna intimidad. Daniel obedeció. Sintió que estaba a punto de escuchar la verdad que cambiaría para siempre la manera en que veía su propia vida. El apartamento era pequeño, pero estaba impecablemente organizado. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, estantes con libros y juguetes dispuestos en cajas de colores. Había una mesa de comedor modesta con 4 sillas desparejadas y un sofá desgastado pero limpio. No había lujo, pero había vida, había amor. Y Daniel sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que nunca había sido parte de ese mundo. Hablar. Olivia se cruzó de brazos y se apoyó en el fregadero de la cocina, sin rodeos. «Dime lo que quieres saber». Daniel respiró profundamente, sintiendo el peso de años de ausencia en sus palabras. «¿Por qué no me lo dijiste nunca?» Su voz salió más firme de lo esperado. «¿Por qué tuve que enterarme así, en plena calle?» Olivia soltó una risa amarga. «¿Crees que no lo intenté?» Se apartó del fregadero y cogió una pequeña caja del estante. Lo arrojó sobre la mesa. Los ojos de Daniel se abrieron cuando vio lo que había dentro. Cartas. Montón de. Todas dirigidas a él. Algunos estaban aplastados, otros todavía estaban cerrados. Había más de 50. Olivia dijo con la voz cargada de cansancio. Mensajes, correos electrónicos, llamadas. Fui a su oficina. 6 veces. Su asistente siempre tenía la misma respuesta. «El señor Carter está ocupado. El señor Carter está en una reunión. El señor Carter está fuera del país». Daniel miró las cartas, sintiendo el peso aplastante de la verdad. Durante años pensó que tenía el control de su propia vida, pero en realidad había sido un títere de su propia ambición. Confió tanto en sus filtros, en sus asistentes, en su vida protegida, que nunca se dio cuenta de que al otro lado había alguien intentando decirle que era padre. Daniel sintió un sabor amargo en la boca. ¿Cuántas veces había pasado junto a su asistente sin siquiera preguntarle qué filtraba? ¿Cuántas oportunidades tuvo de descubrir la verdad y simplemente ignorarlas? Recordaba vagamente correos electrónicos que nunca abrió, mensajes que había archivado, mensajes que había considerado irrelevantes. Y ahora, aquí estaba, enfrentando las consecuencias de su propia negligencia. No lo sabía. La voz de Daniel salió más baja de lo que pretendía. Si lo hubiera sabido, habría vuelto. Pero tan pronto como pronunció esas palabras, se dio cuenta de lo vacías que sonaban. Olivia rió levemente, sin humor, y se cruzó de brazos. «Lo habrías hecho, Daniel, o habrías buscado una excusa. Habrías dicho que no era el momento, que tu empresa te necesitaba, que no podías perder el foco. Lo peor es que ella tenía razón. Él se conocía a sí mismo. Sabía que hace 5 años no habría renunciado a todo para ser padre. Él habría dicho que no podía, que tenía planes más grandes, que lo resolvería más tarde. Pero ahora, mirando ese apartamento, la pila de cartas sin leer, a la mujer que había criado sola a 3 hijos mientras él se convertía en magnate, lo único que podía sentir era vergüenza. ¿Lo saben?, preguntó tragando fuerte. ¿Sabes quién soy? Olivia apretó los labios y miró hacia otro lado. Saben que su padre no está, que siempre he estado solo yo. Su tono era neutral, pero Daniel sintió el peso de esas palabras como un puñetazo. Para sus hijos,
Él no era una ausencia, él simplemente no existía. Daniel se pasó la mano por la cara, tratando de procesar todo. No hubo ninguna versión de esta historia donde él saliera inocente. El peso de años de ausencia, de abandono involuntario, de excusas que nunca necesitó dar porque nunca supo que las necesitaba. Todo estaba allí, abierto ante él. Pero sobre todo, lo que más le inquietaba era una pregunta. ¿Qué haría ahora? ¿Y ahora? Preguntó rompiendo el silencio. ¿Qué hago con esto? ¿Olivia? ¿Qué esperas que haga? Olivia respiró profundamente y cruzó los brazos como para protegerse. No espero nada de ti, Daniel. No espero que te conviertas en un padre de la noche a la mañana. No espero que intentes arreglar lo que ya está roto. Pero ahora que lo sabes, la decisión es tuya. Decisión. La palabra seguía resonando en su cabeza. Durante años pasó su tiempo tomando decisiones, cerrando contratos millonarios, abriendo nuevas oficinas, expandiendo su empresa. Pero ninguna de esas decisiones tuvo tanto peso como esta. Él podría simplemente irse. Haz como si nunca lo hubieras sabido. Regresa a tu mundo cómodo donde solo había trabajo y metas por alcanzar. O podría quedarme para probar, aún sabiendo que no sería fácil. Él levantó la mirada y se encontró con la mirada de Olivia. Quiero conocerlos. Él habló con firmeza. No quiero ser solo un hombre perdido en su historia. Quiero que sepan quién soy. Quiero que sepan que estoy aquí ahora. Olivia lo estudió durante un largo rato, como si intentara descubrir si había sinceridad en sus palabras. Finalmente, suspiró. Entonces tendrás que ganártelo, Daniel. Daniel asintió lentamente. Sabía que Olivia no estaba exagerando. No bastaba con simplemente aparecer y esperar que los niños lo aceptaran con los brazos abiertos. No era un héroe que regresaba a casa. Era un extraño que intentaba entrar en una vida que había continuado sin él. Y eso dolió más que cualquier derrota empresarial. Me lo ganaré, dijo. Y por primera vez no estaba prometiendo nada a un inversor ni a un consejo de administración. Se lo estaba prometiendo a sí mismo. Olivia suspiró y miró su reloj. Llegan a casa de la escuela en 1 hora. La información tomó a Daniel por sorpresa. No había pensado en eso. Escuela, rutina, tarea, horarios. Aquellos 3 pequeños tenían un mundo propio, lleno de reglas que él desconocía. Olivia cogió un paño de cocina y empezó a secar mecánicamente un vaso, sin mirarlo. Si quieres quedarte, puedes esperarlos. Pero no esperes que corran a abrazarte. Daniel sintió que la tensión en su pecho crecía. ¿Quedarse? No sabía si estaba preparado para esto, pero al mismo tiempo sabía que si salía por esa puerta ahora, tal vez nunca tendría el coraje de regresar. Luego respiró profundamente y asintió. Me quedaré. Olivia no respondió. Simplemente terminó lo que estaba haciendo y se fue a su habitación. Ahora estaba solo, en ese pequeño apartamento, rodeado de evidencias de una vida que debería haber sido suya. Caminó lentamente hacia uno de los estantes y cogió un dibujo enmarcado. 3 niños tomando la mano de una mujer. El título escrito con letra infantil decía «Mi familia». Daniel sintió una opresión en el pecho. Allí, en ese pequeño trozo de papel, estaba la cruda verdad. Él no era parte de esa imagen. El tiempo parecía arrastrarse mientras Daniel esperaba. No podía recordar la última vez que había estado tan nervioso. Acuerdos millonarios, fusiones corporativas, discursos ante cientos de inversores. Nada de esto lo inquietaba tanto como el momento que estaba a punto de vivir. Miró alrededor del apartamento, tratando de captar cada detalle. Los muebles sencillos, los juguetes organizados en cajas de colores, los garabatos en las paredes. Todo allí gritaba hogar, pero no era un hogar que él conociera.
El sonido de la puerta abriéndose le hizo contener la respiración. Las voces de los niños resonaron en el pequeño pasillo. Primero risas, luego pasos apresurados. «Mamá, hoy en la escuela dibujé un dinosaurio gigante». La voz emocionada era la de Nicolás, y la maestra dijo que Mateo lee como un niño mayor. Completado Valentina. Daniel se quedó quieto, sintiendo que su corazón se aceleraba. Ellos estaban allí. Luego los tres entraron en la habitación. Mateo fue el primero en notar que había un extraño en el apartamento. Frunció el ceño y agarró con fuerza la correa de su mochila. Nicolás se detuvo justo detrás de él y Valentina, siempre la más expresiva, ladeó la cabeza, con curiosidad. «Mamá, ¿quién es ese hombre?», preguntó sin rodeos. Olivia miró rápidamente a Daniel antes de responder. «Él es un amigo de mamá». La respuesta fue mesurada y cautelosa. Daniel comprendió inmediatamente. Ella no quería que los niños lo vieran como algo más que un visitante. Aún no. Daniel se aclaró la garganta y sintió que le sudaban las palmas de las manos. «¡Hey!», lo dijo intentando sonar natural. «Soy Daniel». Los niños continuaron mirándolo sin emoción. Esperaba alguna reacción, curiosidad, emoción, cualquier cosa, pero lo único que consiguió fue un pesado silencio. En ese momento se dio cuenta de la magnitud del desafío que tenía por delante. El silencio en la habitación se hizo pesado. Daniel nunca se había sentido tan pequeño frente a tres niños. Intentó sonreír, pero Mateo mantuvo su expresión seria. Nicolás miró hacia otro lado y Valentina solo lo observó, como tratando de descifrarlo. Esperaba un comienzo difícil, pero no estaba preparado para una indiferencia total. Olivia rompió el silencio. «Ve a lavarte las manos y luego hablaremos de cómo fue el día». Los niños obedecieron sin preguntar, pasando junto a Daniel como si fuera invisible. Eso dolió. No sabía qué esperaba. ¿Un abrazo? ¿Una sonrisa? ¿Un tímido hola? Pero ahora se dio cuenta de que para ellos no era más que un extraño sentado en el sofá. Cuando estuvieron solos, Daniel dejó escapar un profundo suspiro. «Me odian». La frase se le escapó antes de que pudiera detenerla. Olivia lo miró escépticamente y se cruzó de brazos. «No te odian, Daniel, simplemente no te conocen». Respiró hondo y añadió: «¿Qué esperabas? ¿Que entrarías aquí y de repente todo se resolvería? ¿Que correrían a llamarte papá?». Daniel bajó la cabeza. Ella tenía razón. Quería creer que una disculpa, una explicación sincera, sería suficiente para arreglar lo que años de ausencia habían roto. Pero no funcionó así. Si quería ser parte de esa familia, tendría que empezar desde cero. Y eso significaba ganarse la confianza de sus propios hijos, día a día. La cena se desarrolló en una atmósfera extraña. Daniel estaba sentado a la mesa, pero claramente no era parte de esa rutina. Olivia sirvió los platos con la naturalidad de quien lo hace todos los días. Preguntó por la escuela, ayudó a Mateo a cortar la carne, le recordó a Nicolás que no hablara con la boca llena. Era una escena familiar perfecta, excepto que él era el elemento fuera de lugar. Intentó entablar una conversación. «Entonces, Mateo, ¿qué te gusta leer?». El niño lo miró por un segundo antes de responder brevemente: «Libros». Nicolás, que parecía menos desconfiado, miró a Daniel y preguntó con la boca llena: «¿Por qué tu reloj brilla así?». La mirada de Olivia inmediatamente lo reprendió por su comportamiento, pero Daniel sonrió por primera vez. «Es un reloj especial. Me ayuda a saber la hora en la oscuridad». Valentina, que hasta entonces había estado observando la conversación sin participar, finalmente habló. «El reloj de Nicolás también brilla, pero es el de Ben 10.
El comentario hizo reír a Daniel, quien respondió con sinceridad. Entonces supongo que el suyo es aún más especial que el mío. Por primera vez, vio una pequeña sonrisa aparecer en el rostro de la niña. Fue un momento rápido, pero suficiente para que Daniel se diera cuenta de que ese era el camino. Sin prisas, sin forzar nada. Solo estar presente. Cuando terminó la cena, Olivia comenzó a limpiar los platos, pero Daniel se le adelantó. Déjame ayudarte. Olivia dudó un segundo antes de entregarle los platos. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. En el mundo de Daniel, él estaba acostumbrado a dar órdenes, delegar tareas, ser servido. Pero en ese apartamento, en esa mesa, necesitaba aprender a ser simplemente un padre. Después de la cena, Olivia llamó a los niños para que se prepararan para ir a dormir. Daniel observó cómo cada uno seguía su rutina con una disciplina que no esperaba. Mateo organizó sus libros sobre la mesa. Nicolás guardó el balón de fútbol en una caja junto al sofá. Y Valentina recogió sus lápices de colores sin que nadie se lo pidiera. Era un sistema finamente ajustado, un pequeño mundo que funcionaba en perfecta armonía. Un mundo del que nunca había formado parte. Cuando los niños llegaron a su habitación, Daniel se quedó allí, sin saber qué hacer. ¿Debería irse? ¿Quedarse un poco más? ¿Esperar a que regrese Olivia? Antes de que pudiera decidir, escuchó una voz baja que venía del pasillo. Mamá nos lee cuentos antes de dormir. Se giró y vio a Valentina en la puerta del dormitorio, sosteniendo un libro colorido. Los grandes ojos marrones lo observaron con curiosidad. Olivia apareció justo detrás de la chica y se cruzó de brazos. Les gusta escuchar una historia antes de acostarse. Su voz no era áspera, pero dejaba claro que se trataba de una rutina establecida. Daniel entendió lo que esto implicaba. Este era su espacio, su conexión con los niños. ¿Podría él ser parte de esto? Miró a Valentina y luego a Olivia. ¿Puedo leerles hoy? La pregunta surgió antes de que pudiera pensarlo dos veces. Hubo silencio por un momento, y luego, para su sorpresa, Olivia suspiró y se hizo a un lado, permitiéndole entrar a la habitación. «Pregúntales», dijo, dejando la decisión a los niños. Daniel miró a los tres, esperando una respuesta. Mateo y Nicolás intercambiaron miradas rápidas, como si trataran de decidir en silencio si aceptaban la propuesta. Valentina, sin embargo, fue más directa. Le entregó el libro a Daniel y le dijo: «Si puedes hacer las voces divertidas, puedes leerlo». Fue una pequeña prueba, pero para Daniel fue como un gran paso adelante. Tomó con cuidado el libro y se sentó en el borde de la cama de Nicolás, sintiendo un nerviosismo extraño para alguien acostumbrado a hablar en público. Abrió el libro y comenzó a leer. La historia era sencilla, sobre un conejo aventurero que quería explorar el mundo. Pero lo que realmente importaba no era la trama, sino cómo la contaba. Intentó hacer una voz fina para el conejo, una gruesa para el oso y una extraña para el búho sabio. Al principio, los tres simplemente miraban, pero luego Valentina dejó escapar una pequeña risa. Entonces Nicolás también se rió. Y finalmente, hasta Mateo, el más serio, dejó escapar una discreta sonrisa. Cuando terminó la historia, cerró el libro y miró a los tres. «¿Creo que hice las voces bien?», preguntó, intentando sonar casual. Valentina asintió. «Fuiste gracioso, pero mamá puede hacerlo mejor». Daniel sonrió. No esperaba superar a Olivia en el departamento de narración de historias, pero al menos ahora era parte de la tradición. Olivia, que observaba desde la puerta, parecía menos tensa que antes. «Hora de dormir», dijo, y los niños se acomodaron en sus camas. Mientras los cubría, Daniel sintió una sensación extraña, una mezcla de felicidad y miedo.
Por una vez, no era un intruso, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Al salir de la habitación, Daniel sintió que su presencia allí todavía era frágil. No sabía qué vendría después, pero esa noche fue un pequeño primer paso. Olivia lo acompañó hasta la puerta sin decir mucho. El silencio entre ellos ya no era tan pesado, pero aún cargaba una historia de dolor y años perdidos. Ella no lo echó, pero tampoco lo invitó a regresar. Antes de irse, Daniel se volvió hacia ella. ¿Puedo volver mañana? Su voz era firme, pero en su interior la inseguridad lo carcomía. Olivia tardó unos segundos antes de responder. No se trata de lo que tú quieras, Daniel. Se trata de lo que ellos necesitan. Si vas a volver, vuelve por ellos, no por ti. La respuesta fue dura, pero justa. Si quería ser padre no bastaba con aparecer. Necesitaba demostrar su valía, día tras día. Él asintió, aceptando las reglas del juego. Volveré mañana. Y luego se fue, sintiendo que por primera vez en años estaba yendo en la dirección correcta. El ascensor estaba averiado, por lo que bajó los 5 pisos, paso a paso, como sabía que tendría que hacer con sus hijos. Afuera, el aire fresco de la noche le golpeaba la cara. Sacó su celular y sin pensarlo mucho abrió su agenda. Mañana, a las 16 horas, reserva un horario. Visita a Mateo, Nicolás y Valentina. Por primera vez, sus hijos fueron su prioridad y esta vez no los haría esperar. La tarde siguiente, Daniel aparcó su coche delante del edificio de Olivia. Nunca se había sentido tan nervioso por una simple visita. Se ajustó el reloj, se pasó las manos por el pelo y respiró profundamente. Esta vez no estaba negociando un contrato, era su oportunidad de ganarse la confianza de sus propios hijos. Subió los 5 tramos de escaleras más rápido que el día anterior. Esta vez no era un extraño tratando de descubrir lo que había perdido. Él quería ser parte de ello. Llamó a la puerta y esperó. Escuchó pequeños pasos al otro lado, voces emocionadas, y luego la puerta se abrió. Nicolás fue el primero en aparecer. Esta vez no apartó la mirada. Él simplemente lo miró sosteniendo su balón de fútbol. «¿Has vuelto?» Daniel forzó una sonrisa. «Dije que volvería». Nicolás pensó un momento y luego se encogió de hombros. «¿Quieres jugar?» La pregunta fue formulada de manera sin pretensiones, casi como una prueba. Daniel no tenía dudas. «Claro, pero te lo advierto, soy terrible». El rostro del niño se iluminó con una pequeña sonrisa antes de salir corriendo por el pasillo. Daniel dio un paso hacia adentro. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero aquella invitación, tan sencilla como era, significaba todo. Mateo y Valentina se asomaron desde la sala. La desconfianza seguía ahí, pero algo había cambiado. Daniel se dio cuenta de que no se trataba de grandes gestos ni de palabras bien elegidas. Se trataba de estar allí, sobre el regreso, sobre ya no ser el hombre que una vez se fue. El balón rebotó en el suelo varias veces antes de que Nicolás se lo pasara a Daniel. El impacto fue mayor de lo esperado y tuvo que mantener el equilibrio para no tropezar. La risa espontánea de Nicolás fue la primera gran victoria del día. «Eres realmente malo en esto», el niño comentó sin malicia, y Daniel rió también. «Te lo advertí». Mientras jugaban en el pequeño espacio de la habitación, Mateo y Valentina se fueron acercando poco a poco. El mayor observaba todo con su mirada analítica, como tratando de comprender quién era ese hombre que de repente formaba parte de su hogar. Valentina ya tenía un trozo de crayón en la mano, dibujando algo en un cuaderno en el suelo. «¿Qué estás dibujando?», Daniel preguntó, tratando de incluir a la niña en la conversación. Ella lo miró. Pensó por un momento y silenciosamente giró el cuaderno hacia él. Era un dibujo de 4 personas. 3 niños cogidos de la mano de una mujer,
algo similar a lo que había visto en la estantería el día anterior. Pero esta vez había algo diferente. Junto a ellos, un hombre alto, de pelo oscuro, con rasgos inseguros, como si lo hubieran colocado allí recientemente. Daniel tragó saliva con fuerza. Ese dibujo valía más que cualquier palabra. No fue una invitación directa, pero fue un comienzo. Él estaba allí, en el papel, en su mente. Tal vez, solo tal vez, también comenzaría a estar en los corazones de sus hijos. Daniel sintió que se le oprimía el pecho al mirar el dibujo. Era solo un boceto infantil, pero para él significaba todo un mundo. Quería decir algo, pero se dio cuenta de que cualquier palabra podría arruinar ese momento. Luego, simplemente miró a Valentina y sonrió. Fue increíble. Ella lo ignoró como si no fuera gran cosa, pero mantuvo el dibujo cerca de ella, protegiéndolo. Mateo, que hasta entonces solo había estado observando la interacción, finalmente habló. ¿Vas a seguir viniendo? La pregunta fue directa, sin rodeos. Daniel sabía que la respuesta no podía ser vaga ni evasiva. Sí, respondió mirando al niño a los ojos. Sé que no estaba aquí antes, pero ahora sí. Y no me voy a ningún otro lugar. Mateo analizó a Daniel durante unos segundos, como tratando de medir la sinceridad de sus palabras. Así que simplemente asintió y volvió a sus libros. No fue una aceptación inmediata ni un gran gesto de confianza, pero fue una señal. Mateo empezaba a creerlo. Olivia, que observaba todo desde la cocina, suspiró suavemente. Daniel se dio cuenta de que incluso si sus hijos comenzaban a aceptarlo, todavía había otra barrera que romper. No fue suficiente demostrarles a los niños que él estaba allí para quedarse. También necesitaba demostrárselo a Olivia. Cayó la noche, y con ella la rutina familiar que poco a poco Daniel empezaba a comprender. Mateo estaba inclinado sobre un libro, Nicolás intentaba equilibrar la pelota en sus pies sin tirar nada, y Valentina ahora estaba coloreando el dibujo que había hecho. Olivia se movía por la cocina con la precisión de quien hubiera repetido esos pasos durante años. Cada uno tenía su papel allí, excepto él. ¿Te quedas a cenar? La pregunta vino de Olivia sin emoción, pero también sin frialdad. Solo un hecho, como para probar los límites de esa nueva dinámica. Daniel miró a los niños y luego a ella. Si no es un problema. Olivia no respondió de inmediato, pero finalmente asintió levemente. Entonces pon la mesa. Daniel recogió los platos y los cubiertos, sintiéndose ridículamente inseguro por algo tan simple. Estaba acostumbrado a decidir fusiones corporativas, pero aquí, en ese momento, el simple acto de poner una cuchara en el lugar correcto parecía una prueba de adaptación. Se preguntó cuántas veces Olivia había hecho esto sola, organizando cada detalle para sus hijos sin nadie que la ayudara. Se sintió avergonzado por no haber estado allí nunca antes. Los niños se sentaron y comenzaron a comer, entre comentarios sobre el día y pequeñas disputas sobre quién hablaría primero. Esta vez, Daniel no se sintió como un completo extraño en la mesa. Todavía era un intruso en ese mundo bien estructurado, pero ahora había un lugar para él, pequeño, frágil, pero real. La conversación en la mesa seguía su ritmo natural, y Daniel notó algo interesante. Los niños empezaban a incluirlo. Nicolás, el más espontáneo, hizo preguntas directas sobre lo que hacía. ¿A qué te dedicas? Daniel pensó en la respuesta. Podrías hablar de tecnología, de tus empresas, de números y de inversiones, pero mirando a sus hijos, se dio cuenta de que allí nada de eso importaba. Resuelvo problemas, respondió simplificando. Mateo frunció el ceño. ¿Qué tipo de problemas? Daniel se encogió de hombros. Depende.
Hoy, por ejemplo, tuve que averiguar cómo poner la mesa sin equivocarme, dijo, fingiendo seriedad. El comentario hizo reír a Nicolás, y hasta Mateo esbozó una sonrisa. Pequeños avances. Valentina simplemente lo observaba, sin decir nada, pero Daniel notó que ella estaba dibujando algo nuevo en el cuaderno. La comida terminó y Olivia comenzó a limpiar los platos. «Te ayudaré», dijo Daniel antes de que ella pudiera protestar. Ella dudó, pero no se negó. Mientras lavaba los platos, Daniel sintió que la tensión entre ellos disminuía, aunque solo un poco. «Lo estás haciendo mejor de lo que pensaba», Olivia comentó sin mirarlo. Daniel sonrió. «Bueno, si hay algo que he aprendido en los negocios, es que cuando realmente quieres algo, tienes que ser paciente». Olivia secó un plato y finalmente lo miró. «¿Y qué es exactamente lo que quieres, Daniel?» Él sostuvo su mirada y respondió sin dudar. «Quiero ser padre, no un visitante». Olivia se quedó en silencio, por un momento, estudiando a Daniel como si tratara de averiguar si sus palabras eran realmente ciertas. «No depende solo de mí», dijo, colocando el último plato en el escurridor. «Necesitan querer que seas parte de sus vidas». Daniel asintió. Sabía que no podía exigir nada, solo podía demostrar día tras día que estaba allí para quedarse. Cuando regresó a la habitación, encontró a los niños terminando sus actividades. Mateo leía en silencio, Nicolás jugaba con la pelota y Valentina garabateaba en su cuaderno. Fue entonces cuando algo llamó su atención. En la esquina del dibujo, junto a la figura del hombre que había añadido, Valentina escribió algo pequeño, casi tímido. «¿Papá?» El corazón de Daniel se aceleró. Ella no le llamó así, no le dijo nada, pero el simple hecho de haber escrito eso ya era un gran paso. Tragó saliva con fuerza y trató de actuar con normalidad. Él no quería presionarla, no quería que ella sintiera que tenía que llamarlo papá antes de estar lista. Pero ese momento, por pequeño que fuese, significó mucho. Era la primera vez que uno de los niños demostraba, aunque fuera sutilmente, que empezaban a aceptarlo. Daniel miró a Olivia, quien también había visto el dibujo. Ella no dijo nada, pero su mirada se suavizó, como si entendiera el peso de ese pequeño gesto. Entonces, por primera vez esa noche, no parecía tensa ni a la defensiva, solo cansado. «Mañana es un nuevo día», ella dijo suavemente. Daniel sabía que esto era más que un comentario sobre el clima. Era una oportunidad para seguir intentándolo. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su auto, Daniel sintió algo diferente. Por primera vez en años, no estaba pensando en su empresa, ni en sus reuniones, ni en sus ganancias. Su mente estaba llena de dibujos coloridos, risas tímidas, preguntas directas y miradas curiosas. Por primera vez sintió que tenía algo más grande que construir que cualquier imperio empresarial. En los días siguientes regresó, cada día, sin anuncios grandilocuentes, sin promesas vacías, solo estar allí. Al principio, Mateo mantenía la distancia, Nicolás era más receptivo y Valentina se limitaba a observar. Pero con el tiempo, las barreras comenzaron a caer. Ayudó con las tareas, jugó fútbol en la sala de estar, escuchó las historias de Olivia sobre los desafíos que enfrentaba sola. Cada día era un nuevo ladrillo en la reconstrucción de algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Y entonces sucedió. Una noche, mientras se despedía, Valentina corrió hacia él y lo abrazó. Un pequeño gesto pero lleno de significado. Daniel se congeló por un momento, sintiendo el calor de los pequeños brazos alrededor de su cintura. Cerró los ojos por un segundo, absorbiendo el momento. Cuando se alejó, vio a Olivia observando la escena.
Ella no dijo nada, pero una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Se estaba reconstruyendo la confianza. La semana siguiente fue el turno de Nicolás. ¿Vienes a mi partido el sábado?, preguntó casualmente, mientras pateaba la pelota contra la pared. Daniel no lo dudó. Por supuesto. Mateo fue el último en ceder, pero cuando lo hizo fue de la manera más inesperada. Él simplemente acercó una silla y la colocó junto a la de ella mientras leía un libro. No dije nada, él simplemente lo aceptó allí, como parte de la rutina. Y para Daniel, eso valió más que cualquier palabra. Mirando hacia atrás, sabía que nada cambiaría el tiempo perdido. Pero lo que realmente importaba no era lo que había dejado atrás, sino lo que estaba construyendo ahora. Por primera vez en años, comprendió el verdadero significado del éxito. No estaba en los números, los contratos, el reconocimiento. Fue en la familia donde finalmente estaba aprendiendo a tener. Cita del día. El verdadero éxito no está en lo que logras, sino en a quién decides apoyar. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Comenta aquí desde qué ciudad estás viendo. Queremos saber de ti.